Dios le bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de poder ministrar la palabra del Señor. Y queremos aprovechar también el tiempo para felicitar en el Día de las Madres a todas las mujeres, de Dios, todas esas mujeres, esas madres que Dios le ha dado la bendición de poder ser madre y que el Señor pueda bendecir sus vidas grandemente. Lamentamos que no podamos tener ese acto que hacemos todos los años, pero en nuestros corazones está bendecir a cada una de esas mujeres y que la gracia del Señor esté sobre su vida. Queremos en el día de hoy darle una palabra del Señor y quiero aprovechar buscando la palabra en el libro de Romanos capítulo 15 versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Quiero volver a leer nuevamente este texto bíblico, llamar su atención. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Que el Señor añada bendición a su palabra en el día de hoy. Y quiero hablarle en estos minutos bajo el tema: Dios no cancela sus promesas. Cuando hablamos de promesas, estamos hablando de un compromiso, de un acto, de una obligación. Y sabemos que Dios tiene una obligación con nosotros, con la iglesia, con el mundo, con el pueblo. Y ese compromiso que Dios tiene, Dios lo mantiene continuamente. Y cada persona, cada ser humano, de parte de Dios tiene una promesa. En algún momento Dios ha prometido en sus vidas hacer algo. Usted viene a esta tierra, viene a este mundo con el propósito de cumplir esa promesa que Dios tiene para su vida. Y quiero también aprovechar este momento para hablar de la historia de Caleb, y esa historia que está en el libro de Josué capítulo 14, del versículo 6 hasta el versículo 15. Y esa historia tiene que ver con la promesa que Dios le había hecho realmente a Caleb. Y Caleb había tomado esa promesa muy en serio. Había pasado mucho tiempo, habían pasado alrededor de 45 años que este hombre había recibido la promesa de que ese monte que Dios le había dado era un monte que lo tenía que tomar. Quizá usted en algún momento se ha desesperado, pero este hombre tenía la fuerza, el vigor, la fortaleza de parte de Dios, que aún después de él haber cumplido con ir a aquella tierra y ver que esos gigantes que habían ahí eran gigantes que eran muy poca cosa para lo que Dios iba a hacer con él. Por eso Caleb, al igual que Josué, estuvieron la disposición de mantener esa promesa de Dios. Por eso Caleb es uno de los hombres poco común en la Biblia, en las Escrituras, como uno de los 12 espías que habla la palabra, que fueron enviados, como dice la Biblia. Y Caleb era uno de estos 6 hombres, cuando habla la palabra, que salieron de Egipto. Según se dice la historia, que salieron alrededor de 600,000 personas de Egipto. Y ya en el desierto, pues se multiplicó a 2.5 millones. Y vemos que Caleb, hermano, en esa persona que carga la visión, que la visión no importa el tiempo que haya pasado, no importa lo que haya acontecido. Cuando la persona cree en la promesa de Dios, no importa los años, los meses, todavía cree que Dios va a cumplir su promesa.
Por eso la vida de Caleb provoca una pregunta muchas veces que debemos hacernos nosotros. ¿Cuántos años tú tienes con la promesa que Dios te ha hecho? ¿Cuántos años tú tienes? Porque Caleb tenía 45 años esperando la promesa de Dios que se cumpliera en la vida de él. Entonces, ¿cómo es posible que una persona pueda tener una desesperación? ¿Cómo es posible que Caleb caminara con esa promesa? Bendito sea el nombre del Señor, y mantuviera esa promesa. Pero hay personas que frente a un chisme se olvidan de la promesa de Dios, que frente realmente a una rebeldía, a una situación que pase, se olvidan de la promesa de Dios. Pero también, hermano, la carga emocional que tenía Caleb guiando ese pueblo en el desierto no le demotivó a él al confiar en la promesa que Dios le había dado. ¿Cuántas personas tienen presiones de trabajo, presiones de familia, presiones de empresa, presiones de situaciones, y a veces se olvidan de la promesa que Dios ha puesto en sus manos? No importa la presión o la crítica, lo que haya pasado en tu vida. Saben que Caleb tuvo la crítica de los 10 que estaban diciendo que había gigantes y que esos gigantes ellos no podían vencerlo. Frente a ese miedo, frente a ese temor, había una promesa de parte de Dios en la vida de este hombre. Y este hombre se mantuvo firme creyendo en lo que Dios había dicho. Por eso este texto que hemos leído, el apóstol Pablo está hablando de las cosas que se escribieron antes. Se está refiriendo al Antiguo Testamento. Las cosas que se escribieron antes fue ¿para qué? Para darnos consolación y para que tengamos esperanza. Él está hablando del Antiguo Testamento. Él está diciendo, las cosas que se escribieron es para que nuestra fe crezca. Las cosas que se escribieron es para que nos mantengamos firmes y fieles delante del Señor. Lo que Dios ha prometido no siempre es fácil. Lo que Dios nos ha prometido no siempre es en el mismo momento tú lo vas a recibir. Lo que Dios nos ha prometido no siempre lo vas a obtener en un mes, en 2 meses, en 6 meses, en un año. Puede ser que las cosas que Dios te ha prometido pasen mucho tiempo para tú alcanzarla. Pero la promesa de Dios son fieles. La promesa de Dios no cambian. La promesa de Dios siempre se mantienen firmes y fieles. Por eso lo que está viviendo en este momento, lo que está pasando en este momento es para que tú te mantengas firme y crea en lo que Dios ha dicho que vas a darte, en lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo. Dios no solamente se revela basado en lo que Él ha dicho en el momento, sino Dios se revela para un futuro también. Dios se revela también para un tiempo, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando Dios hace una promesa, Él no te cancela sobre nuestra vida, o sea, no te cancela los procesos de la vida, sino que la promesa de Dios llevan también procesos. Si hay que esperar 50 años, hay que esperar. Si hay que esperar 6 meses, hay que esperar. Si hay que esperar 2 años o 1 año, hay que esperar. Lo que la palabra del Señor nos dice, gloria al Señor, que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento, dice el apóstol Pablo, es para motivarnos y para que mantengamos nuestra fe. Por eso puedo declarar, hermano, independientemente de lo que esté sucediendo hoy, de lo que Dios ha dicho que se ha de cumplir, a pesar de lo que mucha gente te dice muchas veces, a pesar de lo que diga la economía, hay una promesa de Dios. A pesar de lo que diga quizá un familiar, hay una promesa de Dios. A pesar de lo que digan los analistas, los gobiernos, de todo lo que estamos pasando y esta situación, hay una promesa de Dios sobre la iglesia. A pesar de lo que diga tu cuerpo, gloria al Señor, que muchas veces no puede más. A pesar de que quizá tu cuerpo siente como que ya terminó, hay una promesa de parte de Dios. A pesar de lo que esté pasando en este tiempo que nos ha tocado vivir, hay una promesa de Dios que se ha de cumplir. Por eso Moisés fue delante de la presencia de Dios
y creyó en esa promesa, confió en esa promesa, cuando Dios empieza, bendito sea el nombre del Señor, a hablarte con un propósito, de un destino, hay que pasar el proceso. Bendito sea el nombre del Señor. Y el proceso tiene que ver mucho con la situación en que tú puedes estar pasando. Por eso el apóstol Pablo lo decía, de esta revelación, de todo lo que realmente Dios ha prometido sobre el pueblo, sobre la iglesia y sobre este tiempo. Es importante que nosotros como pueblo de Dios podamos creer en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha determinado. Dios ha determinado bendecir su iglesia. Dios ha determinado que no nos vas a dejar aquí, que podamos perecer. Dios ha determinado estar con su iglesia todos los días, no importa la situación. Entonces hay que entender la promesa de Dios. ¿Por qué hay que entender la promesa de Dios? Porque Dios la ha prometido, porque Dios te ha prometido hacer cosas grandes delante de su presencia. Entonces hay que buscar el consenso, hay que buscar la dirección cuando estamos en proceso. Entonces la naturaleza de la promesa divina de Dios, lo que nos dice a nosotros que a pesar de la situación que pueda pasar, Dios está en control. La promesa confirma lo que Dios ha venido haciendo. La promesa confirma los procesos. La promesa de Dios toca acerca del bien que nos ha de bendecir. La promesa de Dios son las bases. Bendito sea el nombre del Señor de nuestra esperanza. La promesa de Dios son la base fundamentales de nuestro consuelo. La promesa de Dios, bendito sea el nombre del Señor, son diversas promesas que llegan a nuestras vidas, que mantienen y que nos ayudan a crecer y a confiar en el Señor. La promesa absoluta declara lo que Dios hará, sin ninguna referencia a lo que dice el hombre o a lo que dice la circunstancia. Aún algunas veces nosotros creemos que Dios no está con nosotros. Algunas promesas son para motivarnos a darnos apoyo, como lo que Isaías escribió en el capítulo 40, versículo 31. Que aunque fuera situaciones difíciles, que aunque hubiera situaciones en que lleguen a nuestras vidas, la promesa de Dios se ha de mantener. La excelencia de la promesa de Dios, la promesa de Dios son excelentes, porque se han de cumplir, no importa el tiempo, no importa la edad que tú tengas. La Biblia nos llama a las promesas riquísimas que Dios ha puesto en nuestras manos. El fundamento que Dios ha puesto en la iglesia es un fundamento de promesa, y debemos vivir bajo ese fundamento, como dice la palabra del Señor. Es tiempo que la iglesia, que en este tiempo le ha tocado vivir, crea en la promesa de Dios, porque estamos llenos de promesas y cada persona individual tiene una promesa de parte de Dios. El pueblo de Dios tiene que aprender a vivir bajo esa promesa, no bajo el sistema que estamos, no bajo los diagnósticos negativos que se dicen. La iglesia tiene que vivir bajo el reloj de Dios. La iglesia tiene que vivir bajo el orden de Dios. La iglesia tiene que vivir bajo la promesa del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que nos consuela. Ese Espíritu Santo que nos habla. Ese Espíritu Santo que nos motiva. Ese Espíritu Santo que nos llena de su presencia y que nos guía en todas situaciones difíciles que tenemos en los momentos difíciles. Esas promesas del Señor se han de mantener, bendito sea el nombre del Señor, porque Jeremías aún pensaba que se iba a librar de la promesa de Dios. Y en su capítulo 29, versículo 11, él dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que Jeremías sabía que los pensamientos de Dios hacia su vida y hacia la iglesia eran pensamientos de bien. Y aún el apóstol Pedro también, en medio de todas las tempestades y las situaciones que Pedro pasó, aún en 2 de Pedro, en su capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Gloria es el nombre del Señor. ¿Qué es una promesa basada en la gracia? Una promesa basada en la gracia es que nosotros no nos merecemos las cosas que el Señor nos da. Una promesa de parte de Dios no es que tú te mereces, no es que tú naces y tú te mereces las cosas, sino que Dios por su gracia. Por su gracia Dios te da el ministerio. Por su gracia Dios te da una familia. Por su gracia Dios te da la salud. Por su gracia Dios te da todo lo que tú puedes tener. Su gracia es lo que nos fortalece. Su gracia es lo que nos mantiene. Por lo tanto, ¿cuáles son los resultados de confiar en la promesa del Señor? Cuando tú puedes reclamar, cuando tú puedes decirle al Señor, Señor, yo sé que tú me vas a abrir camino en medio de este desierto. Yo sé que tú me vas a abrir camino en medio de esta situación, porque tú lo has dicho en tu palabra, porque tú me los has prometido. Hay promesas que son especialmente, particularmente, pero hay promesas que están en la palabra, que tú puedes reclamarla, esa promesa de salud, esa promesa de protección, esa promesa como familia, como pueblo. Gloria al Señor. El Señor nos ha dicho en su palabra que Él nos dará agua en medio de los desiertos. Es una promesa que Dios nos ha puesto. Caleb tuvo esa experiencia de ver las aguas del Señor en medio de los desiertos. También el Señor nos ha permitido que en medio de los desiertos llegue el agua fresca, el agua que puede llenar ese corazón que necesita esa paz y esa tranquilidad. Derramar de su Espíritu Santo sobre tu vida es una promesa de parte de Dios. Jesucristo le dijo a la iglesia, yo me voy, pero le voy a dejar el Consolador. Esa promesa nosotros la tenemos y esa promesa vamos a mantenerla. ¿Cómo podemos nosotros activar la promesa de Dios en nuestra vida? Tiene que activarla a través del corazón. Tiene que activarla a través de la visión. Tiene que activarla a través de tu mente, de tu creer en lo que Dios te ha dicho. Tiene que activarla y tú memorizar esa palabra. Tienes tú que creerla y aceptarla en tu corazón. Proclamar la promesa en voz alta, constantemente. Declarar que ya tú la tienes. Declarar que tú las has recibido. Actuar y hablar como si fuera, bendito sea el nombre del Señor, la verdadera promesa de Dios que se ha de cumplir en tu vida en ese tiempo. ¿Por qué? Porque este hombre, a mí me gusta la actitud de Caleb, porque muchas veces nosotros nos llevamos aún hasta de nuestro cuerpo y de la situación muchas veces que estamos viviendo. Y Caleb no se llevó de eso. No sé si fue una exageración que Caleb dijo que él estaba tan fuerte como el día que había entrado a aquella tierra prometida. Yo no sé si tu fe está tan fuerte como el día que te convertiste. Yo no sé si tu relación con Dios está tan fuerte como el día que pasaste al altar y entregaste tu corazón. Yo no sé si tu relación con Dios está tan grande como ese momento que tú tuviste ese sueño, esa visión en el día en que viniste a los pies del Señor. Nunca dudes del poder de la promesa de Dios. Decide a recibir lo que Dios ha puesto en tu mano. No deje de creer, no deje de hablarla, no deje de proclamarla, no deje de decir. Hay mucha gente que van a querer callarte, que van a querer callar tu milagro como Bartimeo. Hay gente que le decían, Bartimeo, cállate, no moleste más al Señor. Hay gente que quieren quizá callarte y decir, no siga clamando, no siga pidiendo. Todavía tú sigues persistiendo en eso, todavía tú sigues clamando por eso. Todavía tú sigues esperando en eso. Si hay una promesa de parte de Dios en tu vida, sigue esperándola. Sigue creyéndola. Y para este tiempo que nos ha tocado vivir, yo creo que hay una iglesia que todavía sigue creyendo en la promesa del Señor. Todavía sigue creyendo
en lo que Dios le ha dicho. Todavía sigue creyendo lo que dice la palabra, que Dios no cancela las promesas. Dios nunca va a cancelar las promesas que Él tiene sobre la iglesia y sobre un individuo en particular, sobre una persona en particular. Las promesas de Dios son eternas y lo que Dios ha dicho se ha de cumplir. No importa el tiempo que haya pasado, no importa cómo tú te sientas de ánimo, no importa cómo tú te sientas de salud, lo que Dios ha dicho se ha de cumplir en tu vida. Así que es tiempo de nosotros creer en lo que Dios nos ha dicho. Dejemos de creer en lo que vemos con nuestros ojos físicos. Vamos a creer con los ojos espirituales. Vamos a creer con los ojos del alma. Vamos a creer con los ojos de la fe. Vamos a creer con lo que dice la palabra del Señor. Así que es tiempo que Dios nos ayude y nos mantenga firme en lo que Dios nos ha dicho. Que el Señor bendiga sus vidas. Y quiero orar por aquellos que se han desanimado en la promesa de Dios. Aquellos que han perdido la fe en la promesa de Dios. Aquellos que en algún momento han dudado, porque ya pasaron 10 años, pasaron 5, pasaron 20 y no ven nada. Quiero que te levante como se levantó Caleb y estudie Josué capítulo 16, del versículo 6 al 15, donde Caleb se motivó a creer y a desafiar a Josué que le entregara lo que Dios le había prometido. Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que están desfalleciendo, aquellos que piensan que ya hasta aquí llegaron, que piensan que van a partir de esta tierra sin ver lo que tú has dicho, Señor, que han de verlo. En este tiempo, en este momento, Señor, ese espíritu de Caleb, ese espíritu de Josué, oh Dios, como dijo el apóstol Pablo, que las cosas que se escribieron en la antigüedad son para que nosotros nos motivemos y que podamos creer en la promesa del Padre. Señor, en el nombre de Jesús, declaro que el propósito tuyo se ha de cumplir en la vida de cada creyente, de cada vida. Gracias, Señor. Bendigo tu iglesia con toda bendición de lo alto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer un llamado a aquellas vidas que también quieren entregar su corazón a Jesús, que en otro tiempo servían al Señor y se descarriaron. Aquellos que quieren hacer pacto con Dios, o que en algún momento Dios le ha hablado en sueños, revelación, o a través de su palabra. Quiero que haga esta oración de arrepentimiento, de entrega a Él. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado contra ti. Yo reconozco que he sido infiel delante de ti. Perdóname, lávame con tu sangre, límpiame de mi pecado y borra mis rebeliones. Hago pacto contigo de recibirte como mi Señor y Salvador. Recíbeme como tu Hijo, yo te recibo como mi Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, que la gracia del Señor y la misericordia estén siempre con ustedes. Amén.